Bienvenidos amigos nuestros a este nuevo programa de Ven, Sígueme. Estás en tu canal La Luz de la Restauración. Yo soy tu amigo Salvador Vázquez y Luz María, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta también por estas nuevas secciones que vamos a ver, que aunque son pequeñas y solamente son dos, pues este gran aprendizaje. En esta sección que veremos se da firme convenios 27 y 28. ¿Y el título de la lección cuál es? Es preciso que todas las cosas se hagan con orden. Este es el título de la lección. Vamos a darle. Bueno, vayamos a estas lecciones. Vamos a comenzar con la sección 27 de Doctrina y Convenios. Esta revelación se recibió en agosto de 1830. Para entonces la iglesia tenía unos cuantos meses de haberse organizado. Emma Smith ya se había bautizado junto con otros miembros de la familia Knight. Sin embargo, después de su bautismo no fueron confirmados porque la ceremonia fue interrumpida por una chusma y de hecho en esa ocasión José Smith fue arrestado. ¿Sí? Entonces, la familia Knight, tiempo después, una vez que José Smith ya había salido y había comparecido ante un tribunal, fueron a Harmony a visitar a José y a Emma en donde vivían. Y ahí es que se recibe esta revelación porque se iban a llevar a cabo estas ordenanzas y José decidió salir a traer pan y a traer vino para practicar la ordenanza de la Santa Cena. En el trayecto se le aparece José Smith. Es importante se le aparece un ángel a José Smith. Qué bueno que me dices eso. No se le pareció a él mismo, ¿no? Sino un ángel a José. Entonces vamos con la primera parte. ¿Sí? Así es. Incluso cuando se aparece este ángel y vemos la revelación, es de los versículos del 1 al 4. Pero me gustaría que fuéramos al versículo 2 y pudiéramos leer lo que dice. Dice, porque he aquí te digo que no importa lo que comáis o bebáis al tomar el sacramento, si es que lo haces con la mira puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros y mi sangre que se derramó para la remisión de vuestros pecados. Fíjense lo interesante que aquí menciona este versículo, no importa lo que comáis y lo que bebáis. Obviamente José iba en el trayecto preocupado, ¿no? por los abastecimientos que tenía que tener para llevar a cabo esta ordenanza, ¿no? de la Santa Cena. Pero el ángel le dice, no, lo más importante, ¿sí? Esa es la parte más importante, es que lo hagas con la mira puesta en la gloria de Dios. Sí. Pero pues obviamente para esto tendremos que primero analizar qué es la gloria. Bueno, ¿cómo nosotros hoy en día podemos cumplir este mandato de tomar la Santa Cena con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios? Para entender esto, tenemos que precisar qué es la gloria de Dios. Y si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a encontrar lo siguiente. Y dice, gloria de Dios. En las Escrituras, a menudo este vocablo se refiere a la luz y la verdad de Dios. Fíjate, punto y seguido, y pone otra acepción de lo que debe entenderse por gloria de Dios. Y dice, también puede referirse a la adoración y al honor a cierta condición de vida eterna o a la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de tener la mira puesta únicamente en la gloria de Dios, cuando tomamos la Santa Cena, quiere decir que debemos estar pensando en adorar a nuestro Dios. Pero tenemos ahora que ver cuál es la definición de adorar. Bueno, vamos otra vez a la guía de las Escrituras, ¿te parece? Sí, ahí nos dice, adorar es amar y reverenciar a Dios y rendirle servicio y devoción. La adoración comprende la oración, el ayuno, el servicio en la iglesia, la participación en las ordenanzas del Evangelio y las demás prácticas que pongan de manifiesto devoción y amor a Dios. Entonces fíjate, cuando nosotros adoramos a Dios, debemos de amarlo, debemos de reverenciarlo, ¿sí? Y rendirle servicio. Rendirle honor y servicio. Entonces, pues tiene que estar todos estos sentimientos intrínsecamente dentro de mí, ¿sí? Y esta es la forma en la cual yo puedo llevar esto a efecto. Sí. Y aquí esa es la importancia de ver cómo lo hacemos nosotros cada domingo en nuestro hogar, ahora que estamos en esta situación de la pandemia. Cuando incluso estábamos en las capillas, si traíamos nuestro celular en el momento de iniciar la Santa Cena,
el dónde estaban nuestros pensamientos, donde deberían de estar es en la adoración y el servicio a Él, ¿sí? No en otras situaciones, y esta es la parte que se nos invita a cada domingo cuando hacemos esto. Cierto. Fíjate, el presidente Henry B. Eyring al respecto dijo lo siguiente, dice: los siervos del Señor han procurado que aumente nuestro deseo de adorar a Dios en las reuniones sacramentales. Si tomamos la Santa Cena con fe, el Espíritu Santo podrá protegernos a nosotros y a nuestros seres queridos de las tentaciones que vienen cada vez con mayor intensidad y frecuencia. Entonces, si nosotros verdaderamente adoramos al Señor, tomamos la Santa Cena con la fe que nos dice el presidente Eyring, entonces el Espíritu Santo va a cumplir su función, ¿no? La promesa de la Santa Cena va a venir y vamos a poder estar o ser fortalecidos. ¿Para qué? Para poder prepararnos durante el transcurso de toda la semana, ¿no? Y poder de nuevo renovar nuestros convenios. Y ahorita que te escucho, Salvador, me hiciste reflexionar esta parte que hasta me causó un poco de gracia porque dices, para prepararnos para el transcurso de toda la semana. Entonces a veces, bueno, en ocasiones, si yo estoy con mi celular, ni siquiera le doy la oportunidad al Espíritu que esté en ese momento. Si mis pensamientos están en otro lado, no estoy adorando al Señor. Sí, no. Si yo estoy en el celular, no estoy adorando al Señor. O si estoy viendo a ver quién llegó, no estoy adorando al Señor. Sí. En otra parte están. Y lo más importante es, aparte de que no adoramos al Señor, que eso es lo primordial, por eso el Espíritu no podrá estar con nosotros. Sí. Y no podremos sentir que durante toda la semana estamos cumpliendo con el convenio que hemos hecho con el Salvador en ese momento. Sí, entonces, hermanos, que podamos meditar en esto, que podamos pensar que cuando tomamos el sacramento, que cuando participamos de la Santa Cena, busquemos adorar al único Dios verdadero y viviente con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, para que podamos ser llenos de su Espíritu. Ahora vamos a analizar juntos lo que es la armadura de Dios. En la sección 27 de Doctrina y Convenios, José recibe por revelación algo que está en el Nuevo Testamento y que enseñó también el apóstol Pablo, pero bien vale la pena que lo podamos ver. En los versículos 15 al 19 de esta sección es donde viene esta parte que vamos a analizar. En el versículo 15 dice: por tanto, alzad vuestros corazones y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y tomad sobre vosotros mi armadura, para que podáis resistir el día malo, después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Nos dice aquí el Señor que usemos la armadura, o nos pongamos la armadura, ¿para qué? Para que podamos persistir. Incluso una de las cosas que menciona en Sígueme es esto, ¿no? Para resistir contra el mal. Okay. O sea, la armadura nos va a dar fortaleza. Y permíteme compartir también lo que dice el presidente Ballard. Él menciona esto, él dice: no existe una sola cosa grandiosa que podamos hacer para poner una armadura espiritual. El verdadero poder espiritual proviene de numerosos pequeños actos entretejidos para conformar un tejido de fortaleza espiritual que nos escuda y protege del mal. Bien, entonces, siguiendo el consejo del presidente Ballard, vamos a ver qué tipo de cosas nos pueden llegar a proteger. Entonces vamos segmento por segmento analizando esta armadura de Dios. Iniciamos con el versículo 16 de Doctrina y Convenios 27 y dice: seguid firmes, pues estando ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñir? Estar ceñidos. ¿Qué es la verdad? ¿Qué son los lomos? Fíjate que es para poder comprender el alcance de esta expresión tenemos que entender cada palabra. ¿Qué es? La primera pregunta es ¿qué es ceñirse? ¿No? Ceñirse es ponerse algo alrededor de la cintura normalmente y apretarlo, ¿sí? ¿Como cuando un cinturón? Sí, un cinturón, lo aprietas. Cuando te pones una faja y la aprietas, eso es ceñirse, ¿sí? Entonces la expresión ceñirse se utiliza normalmente para estar listo para algo, ¿sí? A prepararnos, ¿no? Sí. Ya estoy listo. Yo ya me preparo y estoy listo para llevar a cabo una acción. Por ejemplo, un soldado romano, ceñirse es salir o estar listo para la batalla. Entonces esto es ceñirse. Ahora,
¿Qué son los lomos? Los lomos, el lomito de cerdo. No, no es eso. Eso me antojó. ¿Qué son los lomos? Sí. ¿A qué se refiere? Los lomos es esta parte del cuerpo, ¿no? Cuando entre las costillas y la cintura es esa parte del cuerpo. Entonces, la parte de la armadura que protegía entre las costillas y la cintura, esos eran los lomos, ¿sí? Ahora, ¿qué significado entonces tiene ceñirse los lomos con la verdad? Ponernos la verdad aquí. Tenemos que ver qué es la verdad. Si vamos a la guía de las escrituras, vamos a encontrar, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, luz y revelación que se recibe de los cielos. ¿Ok? Luz y revelación que se recibe de los cielos. Entonces, si yo me ciño mi cuerpo para protegerme, yo me ciño a través de los lomos de la verdad. Es decir, que yo me protejo a través de la luz y la revelación que recibo desde los cielos. Ok. Fíjate qué interesante esto, Salvador, lo que acabas de explicar, porque me llevas a esta parte de la reflexión de cuando yo ya estoy listo es porque estoy recibiendo esta luz y esta verdad. Y con ello que ya tengo en mis manos, por así decirlo, y que me he ceñido, entonces estoy listo para ir a donde vaya, a la batalla, a las guerras, como en los soldados romanos, que era parte de lo que se mencionaba y hace toda esta comparación Pablo. Es más que nada por eso, ¿no? Porque estábamos listos o estaban listos para la batalla que iban a afrontar. Y nosotros cada uno afrontamos batallas durante todos los días y durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Sí, la cotidianidad en la que nosotros vivimos implica una lucha personal por ser mejores o por protegernos del mal. Entonces, ¿de qué manera yo me puedo ceñir con la verdad? Es decir, ¿de qué manera yo puedo recibir luz y revelación? Si yo estoy en edad de seminario, tengo hijos en edad de seminario, ¿qué voy a hacer? Sí, O los despierto, o me siento a un lado, porque van a recibir luz y verdad que los van a proteger. Si tengo hijos que están en la edad de instituto, 18 a 30 años, ¿qué hago? ¿Los llevo o me siento al lado de ellos para que estemos en la clase y aprendemos juntos? Si tengo hijos, los preparo durante toda su vida con luz y verdad para que llegada la edad estén listos con revelación, con la capacidad de saber escuchar la voz del Señor para ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Si yo soy un miembro de la iglesia, ¿cómo me visto de luz y verdad? Cada domingo asistiendo a las reuniones, bueno, que ahorita son reuniones de barrio, virtuales, ¿sí? O también incluso unirme a las clases de la Sociedad de Socorro, ¿sí? de Quórum de Élderes. Entonces todo eso ayuda, ¿no? Exacto, y tomar la Santa Cena nos llena de luz y verdad, porque la promesa es que tendremos el Espíritu con nosotros. Hermanos, que podamos hacer esto, llenémonos, ciñamos nuestros lomos con la verdad, que significa llenémonos de luz y de revelación de Dios para enfrentar las cosas que debemos de enfrentar. En este mismo versículo 16 vamos a analizar acerca de la coraza, y aquí nos dice, llevando puesta la coraza de la rectitud. Entonces, ¿qué podemos aprender acerca de coraza de la rectitud? Y primero, ¿qué es la coraza? Bueno, la coraza es el elemento de la armadura que protege el área del corazón. Entonces protege pues toda esta parte de la parte de arriba del tórax, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces hay ahí órganos vitales y entre ellos está el corazón. ¿Y por qué entonces surge la pregunta? ¿Por qué piensas que sería necesario proteger el corazón? Porque ahí en el corazón existen nuestros deseos. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho en nuestro corazón surgen los deseos y surgen los afectos, ¿sí? Entonces, ¿y es diferente? Son cosas diferentes. Mira, un deseo es aquello a lo que aspiramos, ¿sí? Yo puedo aspirar a tener conocimiento de algo, yo puedo aspirar a poseer o a tener algo, o yo puedo aspirar a disfrutar de algo, ¿sí? Okay. Yo puedo disfrutar un cono de nieve. Yo puedo disfrutar ir a la feria, ¿sí? ¿Ir a la capilla? Ir a la capilla, ¿sí? Yo puedo disfrutar ir al cine. ¿Leer las escrituras? Sí, entonces cuando yo aspiro a esas cosas, esos son los deseos de mi corazón. ¿A qué aspiro? Aspiro a leer las escrituras, esos son los deseos de mi corazón.
Ahora, ¿qué es El afecto. ¿qué es un afecto? Un afecto es una inclinación hacia algo o hacia alguien, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ser partidario de un equipo de fútbol o básquetbol. ¿A ¿sí? quién le vas? ¿Cuáles son tus afectos? Híjole. Estamos en el norte del país, entonces. Ok. ¿No puedes decir? Sí, claro. Y por eso compramos las playeras de Exacto. fútbol. Por eso caemos en el juego de la mercadotecnia. Ok. ¿sí? De adquirir a lo que le tengo afecto, como que hasta me pongo la playera del equipo, ¿no? Exacto. ¿Y cómo se da el afecto con El Salvador? ¿Qué haría yo? Pues si yo tengo una inclinación hacia El Salvador, tengo afecto por él, entonces pues busco tener sus enseñanzas, sus escrituras, busco leer sus escrituras, ¿sí? Entonces en el corazón todo esto viene a cuenta porque la coraza de la rectitud protege nuestro corazón y en nuestro corazón está nuestro afecto Y deseos. y están nuestros deseos. Y eso es lo que tenemos que proteger, ¿no? Como un soldado romano, ¿no? Esta parte de tengo que proteger qué es lo que deseo y a qué le tengo afecto. Sí. Mira, de hecho el presidente Oaks dijo lo siguiente, él dijo, los deseos dictan nuestras prioridades, las prioridades afectan nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestras acciones. O sea que lo que deseamos nos lleva hasta la acción. Exacto, ¿no? Lo que yo deseo en el corazón lo llevo A mi mente. al pensamiento y es esto mi prioridad. me lleva a actuar. Pues que podamos fortalecer este afecto que tenemos al Salvador, que nuestros deseos marquen nuestras prioridades y después esas prioridades nos lleven a tener actos rectos. Vamos a ver un tercer elemento que es el escudo de la fe. Bien, en el versículo 17 de esta sección 27 que estamos analizando dice, tomando el escudo de la fe con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. El escudo de la fe. ¿Qué es un escudo? O más bien, ¿qué función tiene un escudo? Protegernos. ¿Ok? El escudo lo pones sobre uno de tus brazos, normalmente va en el izquierdo si tú eres diestro, ¿sí? Sí. Entonces, el escudo te va a proteger. Sí. ¿Y por qué es el escudo de la fe? ¿Por qué la fe te sirve para proteger? Híjole, esta es la parte muy interesante donde podemos recordar que la fe es aquello en todo lo que nosotros creemos. ¿Ok? ¿Sí? Que entonces, a medida que yo estoy protegiéndome con lo que yo creo, y entonces yo hasta lo defiendo y esto me ayuda a seguir avanzando mediante mis creencias. Sigo avanzando ante mis enemigos, sigo protegiéndome ante los dardos de la tentación, ante los dardos de todo aquello que viene y me daña. Entonces yo me sigo protegiendo a través de mis creencias. Pero lo interesante aquí es ver cómo el escudo de la fe en El Salvador nos puede proteger. ¿De qué manera nos protege eso? Bueno, porque esta parte en donde nosotros podemos ver que El Salvador es quien nos salva, como su nombre lo dice, ¿Sí? quien nos sana y en quien yo creo y en quien yo puedo fortalecerme. Entonces imaginemos que sigamos avanzando en nuestra vida teniendo este escudo de la creencia hacia El Salvador, todo lo que podríamos protegernos de todo aquello que viene en nuestra vida. Exacto, entonces dice la escritura, nos protege contra los dardos encendidos de los malvados. Entonces todas aquellas creencias que atentan contra la doctrina del Evangelio de Jesucristo son los dardos de los malvados. Entonces cualquier tipo de creencia, cualquier tipo de tradición, cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de costumbre social, hábitos que vayan contra el Salvador, contra las enseñanzas del Salvador, si yo tengo puesto ese escudo, entonces ese escudo me va a proteger, porque ese escudo me va a aferrar o la creencia que yo tengo me va a aferrar al Salvador, ¿sí? Ajá. Y te va a aferrar y te va a proteger, ¿sí? Cuando usamos un escudo es porque nos protegemos acerca del enemigo. Entonces esta parte es aferrarme, ¿sí? Protegerme en contra del enemigo y de esta manera seguir avanzando hacia la guerra cotidiana de la vida. Tomen su escudo
y sigan avanzando con las creencias del Salvador. Llegamos a otro elemento de la armadura de Dios, y este se refiere al yelmo de la salvación. En el versículo 18 dice: y tomad el yelmo de la salvación. Perdón, es que ya me estoy imaginando. Ya me puse la coraza, ya me ceñí, ya puse el escudo y ahora el yelmo. Ok. Sí. Entonces, el yelmo tú lo indicaste perfectamente, ¿no? Se pone en la cabeza. ¿Qué protege entonces? Nuestros pensamientos. Ok. La mente. Protege nuestra mente, y en nuestra mente se generan Los pensamientos. nuestros pensamientos, ¿no? Bien, entonces, si el yelmo protege nuestra cabeza está nuestra mente, y en nuestra mente se generan nuestros pensamientos, ¿por qué es necesario que tengamos una protección para eso? Híjole, es que es bien interesante que pudiéramos aprender acerca de cómo se estructura, incluso cómo está conformada nuestro cerebro, ¿sí? Sí. Y de qué manera se estructuran o pueden llegar a nuestra mente y se estructuran los pensamientos. Entonces, sería una sección muy amplia para poder hablar de eso. Lo veremos después en nuestra sección de los miércoles en vivo. Sí. Ahí les invitamos que puedan estar ahí con nosotros y vamos a platicar en cuanto a ello. Pero cerrado esto, ¿no? Esto fue un paréntesis. Ajá. Ahora sí, un yelmo protege, nos ayuda a tener pensamientos correctos, pensamientos Ajá. rectos. Sí, y es lo que protege, y eso es lo que decíamos, vale la pena como ver todo esto, de qué manera se va dando, pero en resumen esta parte es: nuestros pensamientos nos dan sentimientos, y los sentimientos nos llevan a las acciones, y parece que estamos en un círculo donde estamos viendo cada uno de ellos constantemente en nuestras vidas. Entonces, esta parte que habla del yelmo es tan importante de cómo proteger nuestra mente, ¿sí? Hacia dónde están dirigidos nuestros pensamientos. Exacto. Y después veremos que estos pensamientos nos dan sentimientos y nos llevan a actuar. Por eso es tan importante, y fíjate, dice el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que nos da el yelmo espiritualmente hablando? Nos brinda salvación. Entonces, nuestros pensamientos que nos producen sentimientos y que nos producen acciones, eso es lo que nos va a dar la salvación. Porque dice en Doctrina y Convenios, ¿no?, que seremos juzgados de acuerdo con nuestros deseos y nuestras acciones, ¿sí? Ahora, fíjate, en Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 45, dice lo siguiente: deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios, y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Entonces, Luz, ve, cuando nosotros tenemos pensamientos virtuosos, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo más confianza con Dios. A ver, Luz, ¿qué es lo que sucede cuando un hijo dentro de una familia cualquiera tiene confianza con su padre o con su madre? Pues lo busca, incluso pide sus consejos o hace caso a sus consejos, obedece incluso creyendo en lo que esta persona, su papá o su mamá, le han dicho, y va con esas creencias a hacer, porque hay esta confianza de lo que tú me digas, creo que es lo mejor para mí y lo voy a actuar. Ok, esto mismo que tú acabas de decir y describir fabulosamente es lo que sucede con nosotros, con el Padre. Si yo tengo pensamientos virtuosos, mi confianza se va a fortalecer con Él a tal grado que me voy a acercar a Él, voy a pedir sus consejos, los voy a seguir, voy a obedecerlo, ¿sí? Voy a amarlo, voy a respetarlo. Entonces, es así como los pensamientos nos acercan a Dios y nos procuran salvación. Entonces, hermanos, nos ponemos el yelmo de la salvación, y que podemos proteger nuestros pensamientos, que nos darán sentimientos y actuaremos de manera recta, que nos dará la salvación. Cierto. En esta misma sección, en el versículo 18, nos menciona acerca de la espada del Espíritu, y nos dice: así como la espada de mi Espíritu, que derramaré sobre vosotros, y mi palabra que os revelaré, y estad de acuerdo en todo lo que me pidiereis, y sed fieles hasta que yo venga, y seréis arrebatados, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿Qué función tiene la espada, Salvador? Una espada tanto te sirve para protegerte de algunos ataques como te sirve para contraatacar, ¿sí? O atacar al enemigo. Entonces, lo que dice la Escritura es que derramará su espíritu sobre nosotros y este será una espada. La espada corta, la espada penetra, ¿sí? Entonces, mira, para aclarar esto, quiero citar al presidente Henry B. Eyring. Y él dijo lo siguiente, dijo: la compañía del Espíritu Santo hace que lo bueno sea más atractivo y las tentaciones menos persuasivas. Así como el Espíritu nos fortalece contra el mal, también nos da poder para discernir entre la verdad y el error. Las verdades más importantes solo se confirman mediante la revelación de Dios. Nuestro razonamiento y el uso de nuestros sentidos no serán suficientes. Vivimos en una época en que aún los más sabios tendrán dificultad para distinguir entre la verdad y el engaño ingenioso. Entonces, Luz, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a cortar o a dividir la verdad y el error. Nos va a ayudar a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y me llama la atención cómo lo dice el presidente Eyring, que dice entre la verdad y el engaño ingenioso. Sí, porque a veces sucede esto en nuestra vida, ¿no? Sí. Es un engaño ingenioso que a veces creemos que es la verdad. Sí. Y no es así, eso es parte de... Pero al llenarnos con el Espíritu, ¿sí?, podremos decir que tenemos esta parte de la armadura en nuestras manos, la espada. Sí. Y tendremos entonces el poder de Dios para vencer al enemigo. Tendremos el poder de Dios para vencer las tentaciones a las que nos enfrentemos. Tendremos el poder de Dios para discernir qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestras familias para enseñarles principios correctos. Tendremos el poder de Dios para tener toda sabiduría, para tener todo entendimiento, para tener el poder mismo de Dios para hacer lo bueno, lo recto delante de sus ojos. Doctrina y Convenios 28. Ya estamos en esta sección donde podemos aprender acerca que el profeta viviente es el portavoz de Dios en su iglesia. Sí, y esta sección nos ayuda a comprender esta doctrina. Es una doctrina, ¿Sí? Acerca de ello, del profeta viviente. Pero también tendríamos que ver, para ver cómo se fue dada esta revelación y por qué, tendríamos que aprender acerca del contexto histórico. Sí, mira, esta revelación se recibe en 1830 en septiembre. ¿Sí? Todavía estamos dentro de los primeros 5 meses de la organización de la iglesia y era una organización como tal inmadura, tenía 5 meses de haberse organizado, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que José Smith enseñó que todos podemos recibir revelación, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces unos se lo agarraron muy a pecho y dijeron: recibo revelación, pero recibo revelación para la iglesia. Okay. Entonces uno de ellos fue Hiram Page. Hiram Page, quien era uno de los 8 testigos, estaba casado con una de las hijas de los Whitmer, ¿sí? Entonces él tomó una piedra, ¿sí?, con el antecedente de que José había utilizado una piedra vidente. Él toma su propia piedra y empieza a recibir revelaciones, lo que para él eran revelaciones del Señor, ¿sí? Y estas revelaciones, o en estas revelaciones, estaba imitando el lenguaje de las revelaciones que José había recibido. Además, hablaba de algunas cosas como el establecimiento de Sion, y eso aún no se había revelado, e incluso contradecía algunas revelaciones que ya se habían recibido, o algunas revelaciones, o más bien las escrituras que ya estaban en la Biblia. Esto es lo que estaba sucediendo. El problema con esto fue que Hiram Page la dio a conocer como si fuera para toda la iglesia, y algunos le creyeron, entre ellos la familia Whitmer y Oliver Cowdery. Okay. Y por eso en el versículo 2 de la sección de Doctrina y Convenios 28, el Señor les dice, ¿no?, que solamente José es quien va a recibir esa revelación. Sí, mira, el versículo 2 a la letra dice lo siguiente: pero he aquí, de cierto te digo que nadie será nombrado para recibir mandamientos y revelaciones
en esta iglesia, sino mi siervo José Smith, hijo, porque los recibe así como Moisés. Si vamos al versículo 1, vamos a ver que está dirigiéndose a Oliver Cowdery, y entonces le dice a Oliver Cowdery que el único que puede recibir revelaciones para la iglesia es José Smith. él. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque él es como Moisés. Él es el profeta que el Señor había llamado. Entonces aquí está la doctrina que tú enseñabas al principio. El portavoz de la iglesia, el único que puede recibir revelación para toda la iglesia es el profeta viviente. El profeta viviente. ¿Sí? Entonces, Luz, aquí tenemos una gran enseñanza. Todos nosotros tenemos el poder para recibir revelación para nuestras vidas, para nuestras familias, si somos los padres, si soy el obispo para mi barrio, si soy el presidente estaca para el estaca, ¿sí? Pero el único que puede recibir revelación para la iglesia en general es el profeta. Sí, ya hay ocasiones que uno puede pensar que puede pensar por el profeta. ¿Sí? Sí. Cuando a veces en ocasiones se dice, ¿no? Pues, ¿por qué las mujeres de la iglesia no recibimos el sacerdocio? ¿Por qué no dirigimos un barrio? ¿Sí? ¿Por qué no dirigimos una estaca? Sí, de hecho, este es un tema que principalmente en la Unión Americana está muy en boga, ¿no? ¿Por qué la mujer no puede recibir el sacerdocio? Y se dice, el profeta debería recibir revelación para que la mujer pueda recibir el sacerdocio. Entonces nos ponemos en una posición en que queremos recibir revelación para la iglesia. Entonces, hermanos, que podamos seguir la voz del profeta, que podamos confiar en él y que podamos comprender que si bien podemos recibir revelación para nosotros, él es el único portavoz del Señor y de ninguna manera podemos aconsejarlo. Doctrina y Convenios 28, versículo 8, tenemos el primer llamamiento misional. ¿Sí? El primer llamamiento misional de la iglesia, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Okay. Fue el primero antes que el mío. Entonces, me gustaría, vayamos a leer este versículo. La verdad es que cuando uno lo podemos ver y entender de esta manera, la verdad es que resulta emocionante e incluso me hace recordar mi misión. Y bueno, pero no era para mí esta revelación, es para Oliver Cowdery y vamos a ver qué es lo que le dice el Señor en el versículo 8. Y él le dice, y ahora bien, he aquí, te digo que irás a los lamanitas y les predicarás mi evangelio. Y si reciben tus enseñanzas, harás establecer mi iglesia entre ellos. Y te será indicado desde el tiempo de tu salida hasta el de tu regreso lo que has de hacer. Todo esto el Señor también lo ha hecho con nosotros, los que hemos servido a una misión, ¿no? Sí. Y hemos recibido este llamamiento. Pero a ver, Salvador, ¿qué te hace recordar a ti? Bueno, también me hace recordar de la misión, pero antes de evocar esos sentimientos y pensamientos y recuerdos, quisiera platicarte un poquito sobre esta misión. Sí, cuando le dice que va a los lamanitas. Sí, esta revelación se dirige a Oliver, ¿sí? Después, a esta primer misión de la iglesia se le uniría Peter Whitmer, ¿sí? Uno de los 8 testigos, Parley P. Pratt, uno que llegó a ser parte del primer quórum de los 12 apóstoles, y otro que se llamaba Siva Peterson. Esto se va a ver en revelaciones posteriores. Entonces, estos primeros 4 hombres dice que van a ir con los lamanitas, dice la revelación. ¿Sí? Para los santos de aquella época entendían que los lamanitas eran los indios americanos, ¿sí? Entonces que eran los descendientes de Leví. Literalmente así es como se veía en esa época. Entonces por esta revelación dice, irás entre los lamanitas, significaba que iban a ir hacia el oeste. ¿Para qué? Para predicarles a los descendientes de los indios americanos. Recordemos cómo se organizó los Estados Unidos, ¿no? Las colonias, las primeras colonias inglesas, se formaron los estados en la costa este de los Estados Unidos y los indios americanos los fueron desplazando cada vez más y más hacia el oeste. Entonces esto es lo que hicieron. ¿Cuál fue el impacto de esta misión? Bueno, una pieza fundamental de esto fue Parley P. Pratt, quien gracias a él llegaron a Kiernan. ¿Por qué llegaron a Kiernan? Porque ahí estaba Sino Brigham, quien había sido maestro y mentor de Parley P. Pratt. Llegaron ahí y predicaron.
Al poco tiempo tuvieron entre 15 y 30 conversos y un poquito más de tiempo ya tenían alrededor de 150 conversos. ¿Sí? Entonces le escribe una carta a José y le dice, oye, manda 500 libros de Mormón para acá porque acá se necesitan. Bueno, ellos tenían que salir porque su encomienda no era llegar ahí, sino ir con los lamanitas. Entonces ellos se dirigieron hacia Missouri, que en ese tiempo era la frontera de los Estados Unidos. Entonces el impacto que tuvo esta misión, el primero fue que hubo una gran cantidad de conversos en el área de Kirtland, y el segundo gran impacto que tuvo fue que abrió el camino para que los santos se mudaran desde Nueva York hasta Kirtland, Ohio, o Hiram, Ohio, y desde ahí después se abriría el camino para ir hasta Missouri, condado de Jackson, ¿no? El lugar central señalado para el establecimiento de Sion. Pero esto se fue abriendo, esto se sucedería después. La misión estableció la pauta para ello. Y bueno, y ahorita que te escucho esta parte, o sea, el primero en recibir este llamamiento misional es Oliver Cowdery. Cierto. Y después se le van uniendo los demás compañeros, para así decirlo, dentro de la misión, los demás élderes. Fueron llamados después. Ajá. ¿Sí? Pero, y esta parte también de que se le da a él este mandamiento de ir hacia los lamanitas, ¿no? Y lo que mencionas, este contexto histórico, como aún no llegaba y él en su camino que él iba recorriendo ya había tenido conversos. Sí. Y esto es muy interesante también para recordar esta parte de la obra misional, ¿no? Que vivimos, que has vivido tú y otros, ¿no? Cierto. ¿A ti qué te hace recordar? Pues la verdad es que me hace recordar que podemos voltear cada uno de nosotros que hemos salido una misión e ir y buscar y ver nuestro llamamiento misional. Sí. Que podamos tenerlo a la mano y podamos ver, incluso viéndonos un poquito las secciones que hemos visto en esta lección, de quién la firma, ¿no? ¿Quién es el profeta que firma ese llamamiento misional? Y quién es él fue el que recibió la revelación para el lugar a donde yo debería de ir. Sí, ¿no? Entonces, pues también a mí me lleva hasta, imagínate, el año de 1998, ¿no? Y pienso en esta revelación como el llamamiento misional de Oliver Cowdery, que quedó canonizado, ¿sí? Y así como ese, a cada uno de nosotros que hemos servido o estamos sirviendo en una misión, nos llega un llamamiento misional. A mí me lo firmó el presidente Gordon B. Hinckley, ¿sí? Entonces recordar este llamamiento o ver esta revelación me hace recordar mi llamamiento y me hace recordar que fuimos llamados por Jesucristo a través del profeta para ser representantes de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Así es. Y al igual que estos misioneros abrieron y establecieron, y me encantó, por ejemplo, en estas escrituras, esta revelación, ¿no? que recibió desde Oliver Cowdery, que el Señor incluso le dice, desde el tiempo de tu salida hasta que regreses, se te indicará lo que has de hacer y lo que has de decir. Y eso también nos sucede a nosotros, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de servir en una misión, el Señor nos indicará a través del Espíritu de qué es lo que podemos y todo el recorrido que hemos hecho. ¿Has tenido la oportunidad tú de poder platicar con compañeros? Fíjate que qué bueno que preguntas eso, y aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos y compañeros de la misión. Fíjate que por mucho tiempo no tuve contacto con algunos de ellos, y recientemente me contactaron y me uní a un grupo de WhatsApp y tuve la oportunidad, o he tenido la oportunidad de saludar a muchos misioneros que sirvieron durante el periodo de 3 años en que estuvo nuestro presidente de misión, y todo esto para organizar una reunión de exmisioneros. Entonces, al estar en ese grupo y volver a ver fotos de aquella época y ver fotos actuales de mis compañeros y ver fotos de el lugar donde servimos en la península de Yucatán, la misión México-Mérida, los puros de corazón. Así era como el eslogan de la misión, ¿no? Entonces, el recordar todo eso, el vivir todo eso con ellos y el recordarlo ahora, me hace tener profundos sentimientos de agradecimiento con el Salvador por haber tenido la oportunidad de predicar su evangelio. Así es, y que estas personas hayan recibido las enseñanzas del Salvador, ¿no? Sí. Gracias por compartir también este sentimiento que te da del agradecimiento al Salvador, y de que esta manera también como tú
hay jóvenes en la actualidad que están llevando a cabo esta predicación del Evangelio y que hay futuras generaciones que lo harán, pero que pueden ver cómo ellos van a poder sentir este gozo, ¿no? Este gozo de poder servir al Salvador en una misión, y que muchísimos años atrás, hombres como los cuales hemos mencionado, ellos también han tenido la oportunidad de servir. Exacto, y esa parte, ¿no? Así como Oliver Parley, Siva y Peter Whitmer. Y tuvieron cambios entre ellos. Sí. No fue siempre nada más Oliver con Peter Whitmer, sino hubo ahí un cambio. Tuvieron que quedarse en una parte de una ciudad para poder trabajar, y los otros que siguieran avanzando. Cierto. Entonces, fíjate, así como ellos abrieron camino, ¿sí? Los misioneros abrimos camino para el establecimiento del reino de Dios. Y entonces aquí viene la invitación, ¿no? Tienes hijos, prepáralos. Eres un jovencito, ve y sirve al Señor, y serán 2 maravillosos años que te gozarás, y el principal beneficiado serás tú a través de toda la serie de experiencias que aprenderás para la vida, y principalmente porque podrás sentir tan profundamente el poder del Salvador que podrás convertirte a Él y amarlo tan profundamente que podrá mantenerse en tu mente este sentimiento y este pensamiento perpetuamente. Así es, que podamos fortalecernos en ello. Jóvenes, e incluso les invitamos que puedan recibir este llamamiento, que lo hagan, que vayan, y sobre todo esta parte que va a perpetuar, como Salvador lo decía, en sus vidas, va a ser por siempre. Yo puedo compartir mi experiencia, que a través de los misioneros que compartieron el Evangelio conmigo, sentí este deseo de, quiero hacer lo mismo que ellos, ¿no? Quiero hablar, quiero predicar acerca del Señor, del Evangelio. Y también en mi mente pasó que durante toda mi vida quisiera tener ese sentimiento, y el día de mañana que yo pues falleciera, el poder cerrar mis ojos y decir, serví al Salvador en una misión. ¿Dónde serviste, Luz? En Oaxaca, misión México-Oaxaca. Muy bien, pues saludos a todos los compañeros de la misión México-Oaxaca, saludos a todos los misioneros de la misión México-Mérida, y un abrazo para todos los que hemos servido misiones hacia nuestro Salvador. Si tienes comentarios acerca de esto, déjalos aquí y los vamos a disfrutar mucho. Gracias, mis amigos, por haberse quedado durante todos estos minutos. Lo hemos disfrutado, y sobre todo hemos tenido un profundo sentimiento de agradecimiento porque evocamos nuestros recuerdos y sentimientos misionales. Luz. Sí, muchas gracias. La verdad es que el poder hacer este tipo de videos y compartir con ustedes son de gran enseñanza para nosotros, y esperamos que también lo sea para ustedes. Nos vemos la siguiente semana.